Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 23 de enero de 2019 y esto es La Contracrónica. Hoy, día 23, hay convocada en Venezuela una marcha nacional de protesta para manifestarse contra Nicolás Maduro, que, como bien sabemos todos, tomó posesión para su segundo mandato en la presidencia hace unos días. La oposición venezolana y la comunidad internacional acusan a Maduro de haber dado un golpe de Estado, y el hecho es que, si nos atenemos a las propias leyes del país, a la Constitución venezolana, ha dado un golpe de Estado, y además un golpe de Estado como un piano, con la creación de la Asamblea Nacional Constituyente hace ya año y medio, allá por el verano de 2017, y después, posteriormente, con las elecciones del pasado 20 de mayo, unas elecciones fraudulentas de principio a fin, que son las que le han permitido investirse presidente para un segundo mandato, que se entiende que esto ya lo irá prorrogando sine die, ad aeternum. Bien, en este renacer opositor que nos encontramos, parecía mentira, parecía que estaba ya todo muerto, pero no, pero a la oposición venezolana le quedaba todavía una bala. Brilla con luz propia un nuevo nombre que ha aparecido en las últimas semanas. Se llama así porque además ha aparecido a finales de diciembre, principios de enero. Este hombre se llama Juan Guaidó, es un joven diputado opositor que el día 5 de este mes fue nombrado presidente de la Asamblea Nacional, legítima. No olvidemos que ahora mismo en Venezuela hay realmente dos poderes paralelos, uno legítimo y uno ilegítimo. La ilegítima se llama Constituyente y la legítima Asamblea Nacional, sin más. Este es el único y fragilísimo hilo que queda hoy en Venezuela o mejor dicho, con la legalidad constitucional. Guaidó se la va a jugar y se la va a empezar a jugar hoy mismo. Pero es que la verdad es que tampoco le quedan muchas opciones, si lo miramos ya sea desde cerca o desde lejos. Este de hoy es quizá el último tren, no solo para Guaidó, sino también para la oposición venezolana. Una de las razones que explican la gran cantidad de poder que ha ido acumulando el chavismo en Venezuela es que casi nunca ha tenido una oposición propiamente dicha. Si echamos la vista atrás, son ya 20 años van a cumplir en 2019 de la llegada al poder de Hugo Chávez, dentro de unos meses. Lo que observamos, lo primero que nos llama la atención, es que durante los primeros 10 años, durante la primera década, eso fue mucho tiempo, fue en la que se consolidó el régimen, Chávez se encontró sin oposición real, o la que tenía, porque existir oposición existía, estaba dispersa y a menudo los opositores estaban enfrentados entre ellos. La famosa MUD, que de un tiempo a esta parte, de unos años a esta parte, se habla mucho de ella, esta es la Mesa de Unidad Democrática, no nació hasta el año 2008. No pensemos que esto es un invento del año 99, del año 2000, y en el año 2008 pues Chávez llevaba ya 9 largos años gobernando cómodamente y poniendo el país a su antojo, y con el país toda la legislación que mueve aquel país. Es un hecho que, cuando uno se pone a estudiar el régimen chavista, llama la atención, porque Chávez lo tuvo todo a su favor: el precio del petróleo, tuvo a su favor el estado de enajenación mental en el que se encontraban muchos venezolanos en el momento en que le eligieron y le apoyaron, especialmente durante los 2 o 3 primeros años, y tuvo a su favor también que la oposición venezolana no estaba debidamente estructurada. El hecho es que, una vez constituida, esta mesa tampoco, la mesa de Unidad Democrática, la mesa opositora, tampoco contribuyó demasiado a que la oposición se viniese arriba, o por lo menos se uniese. En la última década han sido bastante habituales, por desgracia, las rencillas internas y las traiciones. Era un denominador común. En los últimos años, cuando hablabas con un venezolano, al primero que te ponía verde era Chávez, o posteriormente Maduro, y después a algún otro opositor. A veces me recordaban a los opositores cubanos. No hay cosa más dividida desde hace 60 años que el exilio cubano, tanto en Miami como en Madrid. Siempre tienen problemas entre ellos y siempre están peleándose entre ellos. Esto los dictadores lo saben aprovechar muy bien. Dicen, bueno, pues a fin de cuentas yo estoy aquí, me odian, pero también se odian entre ellos. Es el famoso reinar en casa dividida. Chávez lo supo hacer bastante bien, porque la MUD era un
durante mucho tiempo, además, fue un ambiente de, como he dicho antes, de rencillas, de intrigas. Había muchos buscando protagonismo sin merecerlo y otros que sí lo merecían, que en cambio no lo obtenían. En cierto modo, y con la idea tampoco de cargar demasiado las tintas sobre ellos, era lógico. Sobre todo que al principio anduviesen divididos y confusos. La MUD no es propiamente un partido, no es el Partido Socialista Unificado de Venezuela. La MUD es una coalición muy heterogénea, unida solo por el antichavismo. Punto. En esta mesa hay socialdemócratas, hay conservadores, hay liberales de todas las familias posibles y hay hasta socialistas. Sí, socialistas, no diría el extremo de los chavistas, pero socialistas doctrinarios, descontentos con el chavismo, algunos que les parece que se han integrado más tarde, obviamente, que les parece que Chávez traicionó la revolución, otros que Chávez lo hizo muy bien, pero que fue Maduro el que traicionó la revolución. Claro, este batiburrillo, y ha sido un batiburrillo durante muchísimos años, era bastante a menudo inoperante. Se prodigaban en declaraciones, muy altisonantes todas, y la verdad es que poco más. Lo que no terminaba de cuajar era un líder. Este era uno de los problemas que se les acusaba siempre a los opositores venezolanos. Se les venía a decir: tenéis unas ideas estupendas, estáis en lo cierto, vuestras denuncias son reales, esta declaración que acabáis de hacer es cierta de toda certidumbre, pero es que os falta un líder. Y conste que lo intentaron, especialmente a partir ya del chavismo final, del chavismo tardío, del año 2010, 2011. Primero lo intentaron con Enrique Capriles. Claro, necesitaban un líder que no estuviese identificado con la Cuarta República. Y que los chavistas no le acusasen de ser un copellano, un adeco, es decir, que perteneciese a la vieja política. Tenía que ser alguien nuevo. Luego alguien nacido, tenía que ser joven, nacido en los años 70. Todos los anteriores habían quedado quemados por la República anterior. Y esto tardó en surgir. El primero de ellos fue Enrique Capriles. A este le recordamos aquella campaña de octubre del año 2012, la última campaña en vida de Hugo Chávez. Luego él repitió en el año 2013 ya contra Maduro. Y las dos elecciones las perdió. Capriles yo creo que cayó derrotado de manera injusta. Es decir, que ya más hay pruebas muy contundentes de que en ambos casos, especialmente el segundo, las elecciones de abril del año 2013, el régimen hizo unas trampas espantosas. Pero bueno, también hay pruebas muy buenas, por cierto están documentadas, no hay más que buscarlas, de cómo hicieron un pucherazo, de cómo adulteraron el resultado electoral sobre la marcha ya en las elecciones de 2012. Esta fue, digamos, la maldición de Capriles. Luego llegó Leopoldo López, ya posteriormente, a partir del año 2014 más o menos, ya podríamos decir en el madurato, si queremos utilizar ese sufijo concretamente. Leopoldo López fuera la figura emergente, además emergió con muchísima fuerza a finales de 2013, de apenas ser conocido en Venezuela y poco más, pasó a ser conocido en todo el mundo. López era mucho más ahora, antes que ahora, obviamente ahora está en la cárcel, era un tipo muy enérgico, muy conocido, con gran apoyo popular, tenía además la ventaja de haber ejercido un cargo político, un cargo representativo, había sido alcalde del municipio caraqueño de Chacao durante varios años, no sé si 8 años, una cosa así, muchísimo tiempo, se había estado enfrentando sistemáticamente al régimen chavista. Hugo Chávez no le podía ni ver, una cosa tremenda. Me lo contaba un venezolano hace años, me decía, en el año 2014, curiosamente, cuando le detuvieron y le encarcelaron, me decía algo así como que Chávez había pasado su vida entera queriendo meter en la cárcel a Leopoldo López y no había encontrado el momento. Bien, pues lo había encontrado en febrero de aquel año, de 2014, ni un año después de que se muriese Chávez lo había encontrado Nicolás Maduro. Estuvieron persiguiendo sin piedad durante años, hasta que por fin consiguieron encerrarle. Fue tras aquellas manifestaciones masivas contra el régimen que se produjeron en el mes de febrero de 2014. A poco que sigáis la actualidad venezolana, no hace falta mucho, la recordaréis perfectamente, salió muchísima gente a la calle, es cuando el régimen mostró su verdadera cara reprimiendo. Hasta ese momento el chavismo ya hacía pinitos de dictadura,
pero no se había convertido en una dictadura en abierto, en modo abierto. En ese momento empezó a reprimir sin piedad, mataron a gente por la calle, bueno, fue un auténtico estallido de rabia popular y Leopoldo López trató de capitalizarlo, como es lógico porque era un líder opositor. La cuestión es que le metieron en la cárcel, acusado de delitos gravísimos, que luego fue juzgado, y desde entonces no ha salido de prisión. De López he hablado mucho en este programa a lo largo de los 2 últimos años, especialmente el anterior, 2017, durante el mes de julio, que le dieron, a modo de gracia, le dejaron ir a su casa durante unos días, vamos a ir a su casa en arresto domiciliario. Es el único momento en el que ha salido de la prisión de Ramo Verde. El resto del tiempo quizando esos días en su domicilio, por supuesto, vigilado por la policía, el resto del tiempo lo pasaba en esta prisión. Está completamente fuera de juego. El juicio al que le sometieron, aquello fue vergonzoso, fue un juicio farsa en el que le condenaron a 13 años de prisión. 13 años que se encuentra cumpliendo en este momento. No ha servido de nada, además, toda la presión que su mujer, Lilian Tintori, ha hecho visitando yo creo que todas las cancillerías del mundo, la cantidad de ruegos que ha tenido el gobierno venezolano para que le suelten, porque a todas luces es inocente y además quedó más que a la vista que el juicio había sido una farsa, que quedó más que demostrado, un juicio con acusaciones fabricadas y sin ningún tipo de presunción de inocencia ni nada que se le pareciese, pero Maduro no dio su brazo a torcer. Creo que hace un par de años, 2 o 3 años, llegó a ofrecer a los Estados Unidos una estupidez. Les dijo que les entregaba a Leopoldo López a cambio de que ellos le entregasen a cambio a un independentista puertorriqueño, cosa de poco enloquecida. Evidentemente los Estados Unidos dijeron que no, porque el independentista puertorriqueño o fue un terrorista en tiempos, y evidentemente no. El Departamento de Estado ni la Casa Blanca iban a pasar por ahí. El hecho es que Leopoldo López, que era la estrella ascendente del antichavismo hace 4 o 5 años, está fuera de juego, pues desde poco después, desde el mismo año 2014. El encarcelamiento de López fue una auténtica tragedia. Una vez dentro de la cárcel, Maduro descabezó por completo a la oposición, la dejó sin un líder y les había costado muchísimo encontrar un líder con la atracción y el atractivo popular que tenía Leopoldo López, pero a pesar de ello, en el año 2015, a finales de año, en el mes de diciembre, la MUD se hizo con la mayoría absoluta en la Asamblea. Esto también, poco ya digo, que sigamos la actualidad venezolana lo recordaremos. El régimen se quedó paralizado durante unos días, no sabía muy bien cómo reaccionar porque no se esperaban algo así. De hecho, se tomaron un tiempo para planear su respuesta. Un tiempo, unos cuantos meses, y efectivamente al final la tuvieron. Es decir, deshizo esa ventaja temporal 1 año y medio después, despojando a la Asamblea Nacional de todas sus competencias. La Asamblea Nacional legítima. Y sacándose de la manga una constituyente que dio lugar a las elecciones del pasado 20 de mayo, del 20 de mayo de 2018. Como vemos, y esto sucede en todas las dictaduras de corte comunista, son un auténtico desastre gobernando, pero en cambio siempre tienen un conejo listo en la chistera cuando se trata de conservar el poder. Para eso son especialmente habilidosos. El chavismo, como toda república popular que se precie, república popular en el sentido de república de partido único y que ese partido lleve el apelativo comunista o socialista detrás de la palabra partido, pues ha demostrado ser un digno alumno de Fidel Castro o de cualquier república popular, de esas que menudearon por el este de Europa durante la Guerra Fría. Luego, tras el golpe, que se ha llevado a cámara lenta entre mayo de 2017 y mayo de 2018, la oposición volvió a quedar noqueada. Volvieron a sacar a la gente a la calle con muchísima fuerza. Era realmente la última gran ofensiva callejera que les quedaba. El régimen se empleó a fondo
Murieron cientos de personas en las calles, asesinadas ya por la policía, ya por los tristemente famosos colectivos que tiroteaban a los manifestantes desde motocicletas con armas y municiones que les había proporcionado el gobierno. Y aquello fue un drama porque todo sucedió en el peor momento, cuando la puerta de oportunidad se les iba cerrando. Esta sensación de angustia de 2017, de 2018, de los 2 últimos años, entre los venezolanos especialmente, sobre todo los que salían, ya veían que eso no tenía ninguna solución, que era poco menos que imposible, que efectivamente en cuestión de muy poco tiempo la cubanización de Venezuela iba a ser completa y que iba a ser, total y absolutamente imposible cambiar nada allí. Es decir, que no se iba a poder revertir la situación. Pues bien, en este punto es donde ha aparecido Juan Guaidó. Este es un diputado joven, un hombre de 35 años. Es diputado por el partido de Leopoldo López, que se llama Voluntad Popular, y el liderazgo ahora de Guaidó no es un liderazgo honoris causa, como el que había tenido López o el que había tenido Capriles. Capriles realmente, aparte de, creo que fue gobernador, pero nunca fue presidente. Pero es que Guaidó, de jure, es el presidente de Venezuela hoy por hoy. Desde el pasado día 5 es, como os he dicho antes, presidente de de la Asamblea Nacional. Si tenemos en cuenta, y esto es importante tenerlo en cuenta, que Nicolás Maduro se ha puesto fuera de la ley, tomamos la Constitución venezolana, creo que es el artículo 233, si mal no recuerdo, lo digo de memoria. La primera autoridad del país, ahora mismo, autoridad legítima del país, es Guaidó. Llama la atención, pero es que es así. Os preguntaréis si entonces el que había antes presidiendo la Asamblea Nacional, porque había uno antes del 5 de enero. Antes había un tipo llamado Omar Barbosa, que llevaba un año ahí, pero a Barbosa le ha terminado venciendo la edad. No tiene 35 años, tiene 75 y lleva toda la vida en política. Venía marcado por eso que os comentaba antes, de la Cuarta República. Es un hombre que en los años 80 ya era gobernador de un estado muy conocido en Venezuela, del estado de Zulia, por cierto. De ahí que Maduro le llamase, en más de una ocasión le ha llamado dinosaurio de la Cuarta República. Dinosaurio. En fin, esto de apártate que me tiznas, le dijo la sartén al cazo. Bueno, pues aparte de la llamada de todo corrupto, ladrón, todo lo que nos podamos imaginar y un poco más. Guaidó, en cambio, apenas tiene pasado. Y el que tiene es ejemplar, no se le puede echar nada en cara, absolutamente. Un hombre de 35 años con muy poquito currículum político, poco menos que ha sido diputado. Ha sido diputado y no desde hace mucho tiempo, fue suplente en las elecciones legislativas de 2010 y luego ya posteriormente diputado titular. Y antes de eso estaba estudiando porque tiene 35 años. Estuvo integrado en el movimiento estudiantil contra el chavismo cuando estudiaba Ingeniería Industrial en la Católica de Caracas, la Universidad Católica de Caracas. Este no es abogado, este es, como casi todos los políticos, es ingeniero industrial, que no tiene por qué ser una mala noticia. Claro, con Capriles y López fuera de juego, Guaidó es casi lo único, por no decir lo único que les queda. Ojo, y lo que les queda es bueno. Esto lo ha sabido ver toda la comunidad internacional. La Organización de Estados Americanos, los Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Lima, todos le apoyan. Y lo que es más importante, le consideran el único interlocutor legítimo con el Estado venezolano. En tanto que en las elecciones, el último giro de tuerca que dio Maduro el año pasado, sirvió, entre otras cosas, a él para atornillarse a la poltrona, definitivamente, o eso cree, pero en el extranjero se produjo el divorcio, quitando a los amigos habituales y clientes, léase Evo Morales y compañía. En el resto del mundo y especialmente en las democracias avanzadas del planeta como pueden ser las europeas o las norteamericanas. Aquí tenemos una de las diferencias sustanciales. Tiene un apoyo internacional real y muy serio y luego tiene poderes reales, aunque estén solo sobre el papel, pero son poderes. Puede, por ejemplo,
amparándose en la Constitución, ya que es la primera autoridad del Estado, puede convocar elecciones. Diréis, bueno, pero eso sería poco menos que unas elecciones postales, para que la gente vote en Internet o a través del teléfono. Sí, terminaría así, porque no tiene capacidad de organizar unas elecciones, pero sí de convocarlas. Puede también, y esto sería más grave todavía, llegado el caso, persuadir a los que compran crudo venezolano que ingresen el dinero de la venta de ese crudo en la cuenta del gobierno legítimo. Esto podría suceder. No en la del gobierno usurpador. Es decir, que el petróleo que vende PDVSA, que es 100% del Estado venezolano, el pago, en lugar de hacerse a las cuentas habituales, pues que se haga a otras. Podríamos pensar aquí que Venezuela solo exporta petróleo a China. Y por lo tanto da igual, porque China jamás se va a venir a una de estas. Pero es que no es cierto. China es su primer mercado, eso es cierto y eso es verdad, pero sigue colocando un montón de petróleo en Estados Unidos. El régimen bolivariano es un régimen que está todo el día echando pestes contra el capitalismo y la burguesía y el imperialismo, pero luego les vende a los imperialistas petróleo para llenar muchísimos petroleros, tantos como 500.000 de barriles diarios de petróleo venezolano se venden en Estados Unidos. Es más o menos el 20% de su producción. China le compra el 40% y la India el otro 20%. Los europeos apenas compran crudo venezolano. España, de hecho, casi nada. Curiosamente, el principal proveedor de petróleo de España es México, o lo era al menos en el año 2017. No es Arabia Saudí, como suele creerse. Por lo que, sí, esto es hipotético, por supuesto, si Estados Unidos ingresase el dinero correspondiente a ese 500.000 de barriles a la Asamblea Nacional, el régimen de Maduro se pondría al borde mismo de la quiebra, si no directamente en la quiebra. 500.000 de barriles al día son, al precio de hoy, $62, creo que estaba hoy, son 26 millones de dólares diarios, 800 millones al mes, 9.500 millones al año. Aunque claro, lo mismo ni es necesario, porque terminan siendo las Fuerzas Armadas las que derrocan a Maduro. Es una posibilidad, no lo olvidemos. Lo del cuartel de Cotiza, en Caracas, de este lunes, quizás solo haya sido un aviso a navegantes, un aperitivo. En Cotiza se levantaron este lunes solo 40 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Y escuchadme bien, el régimen entró en pánico absoluto, crisis de Estado. Amenazó incluso a Guaidó con detenerle inmediatamente. Simplemente porque Guaidó se limitó a decir que es normal que pasen estas cosas porque el gobierno es ilegítimo. Y si le detienen, pues ya se sabe lo que pasa allí, ¿no? Lo que viene después de la detención. El helicoide o, bueno, peor aún, la tumba, el SEBIN, de donde uno se puede caer accidentalmente por la ventana de un décimo, como le pasó a Fernando Albán en el mes de octubre. Hice un programa sobre este tema. Es más, a Guaidó ya le detuvieron. Le detuvieron este mismo mes, el día 13, concretamente, cuando iba en automóvil por la carretera. Hay imágenes, además, porque las distribuyeron a toda prisa por las redes sociales. Fue liberado en cuestión de minutos, pero toda la comunidad internacional saltó como un resorte. Hubo comunicados inmediatos del Grupo de Lima, de la OEA, del Departamento de Estado, de la ONU, de la Unión Europea. Lo que no sabemos es si, llegado el punto en el que Maduro ve peligrar el poder, será capaz de quitárselo de en medio. Es una posibilidad, no lo olvidemos. Quitárselo de en medio de manera literal, estoy hablando. Podría hacerlo, claro. A fin de cuentas es un tirano, dispone de toda la fuerza bruta y hace tiempo que se olvidó de la legitimidad en el ejercicio del poder. Pero claro, en ese caso fabricaría un mártir. No sé, a mí me da que por fin, después de tanto tiempo, Nicolás Maduro ha encontrado la horma de su zapato. Y a este me da la impresión que no le va a resultar tan sencillo quitárselo de encima.
Pasamos a las llamadas. La primera me llega de Dakar, que es venezolano y además de eso es amigo mío. Pues bien, Dakar quiere responder a Antonio, un oyente que hace unos días se preguntaba cuál podría ser la salida legal, estrictamente legal, para la oposición en Venezuela. Pues bien, Dakar tiene la respuesta. Quería responder a un comentario que ha hecho un escucha llamado Antonio, si mal no recuerdo, acerca de, bueno, no fue un comentario, fue una pregunta, que qué mecanismos legales le quedaban a la oposición venezolana para contrarrestar las acciones de Maduro. Y bueno, lo único que quedaban dos cosas, uno por parte de la Asamblea Nacional y la otra por parte del Tribunal Supremo de Justicia que está en el exilio. Y bueno, hoy el señor Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional, ha seguido lo dictado por el artículo 233 de la Constitución, que es decretar la usurpación del cargo de la presidencia de la República y asumir él como presidente interino de Venezuela. Entonces, bueno, ha hecho un llamado a la Fuerza Armada Nacional, a la comunidad internacional y a la población. Así que muy bien por la Asamblea Nacional, que no sirva de precedente, pero lo ha hecho bien. El hombre se puso los pantalones y hizo lo que tenía que hacer. Si es que contigo da gusto, Dakar. Lo mismo, pues programas un ordenador que te bailas un mambo o le resuelves las dudas a los oyentes. Es un placer, de verdad. Luego me preguntaréis por qué me gusta tanto que vengan inmigrantes de Venezuela. Pues porque son todos del estilo de Dakar. Esa es la verdad. Bien, seguimos con Javier, que también es venezolano y que entra al debate que empezó la semana pasada sobre los trámites para regularizar la residencia en España. Alejandro, venezolano, que vive en Valencia, la Valencia española, nos comentaba una cosa. Luego, al día siguiente, Carol, que es una mexicana que también vive en España, le daba una idea concreta, que entrase como turista. Bien, ahora Javier completa este puzzle. El trámite de reagrupación familiar no sirve para eso que menciona Carol, no es una condición que te permita ir y venir cuando tú quieras. La reagrupación familiar es para tener una residencia en España. Cuando uno tiene una residencia en España, no puedes estar más de 6 meses fuera del territorio español porque pierdes tu residencia, ni tampoco puedes estar más de un año no consecutivo en un periodo de 5 años porque pierdes la residencia. Vamos, que es para vivir en España, no para entrar y salir cuando uno quiera. Además, hay que probar que la persona a la que estás reagrupando es dependiente económicamente tuya en el extranjero. Saludos. Creo recordar, Javier, que lo que Alejandro quería era traer a su madre de vacaciones. Y para eso basta entrar como turista. Son 90 días, la visa de turista, a no ser claro que las vacaciones que hayas planeado sean 2 años. En ese caso, sí que necesitarías regularizar la estancia, la agrupación familiar o la figura que sea. Pero vamos, si es para 2 años, una vez la has conseguido, la verdad es que para un venezolano o un mexicano es francamente cómodo. Es decir, el periodo de estancia importa, una vez de residencia, mejor dicho. En España todos los hispanoamericanos, todos sin excepción, necesitan solo 2 años de resistencia legal para adquirir la nacionalidad española. Esto es extensible también a los portugueses, a los andorranos, a los filipinos, a los de Guinea Ecuatorial y creo que también a los sefarditas. El resto de nacionalidades del mundo necesitan 10 años. Es decir, marroquí o un iraní o que sé yo, un polaco necesitarían 10 años de un francés vivir en España para conseguir demostrar residencia legal en España para conseguir la nacionalidad española. De modo que en el caso de un venezolano o de un mexicano, pues basta con conseguir la residencia 2 años, por mucho papeleo que surja, porque luego ya directamente, de manera automática, puede pedir el pasaporte. Bien, cambiando de tema, Simón de Pamplona viene con la pizarra y la tiza en la mano y nos explica un término. Te llamo para darte una novedad, una palabra nueva que acabo de descubrir y que supongo que te gustará. A raíz del huachicoleo que tanto ha dado a la contracrónica las últimas semanas, te quiero transmitir la palabra agandallar. En México, gandalla es prácticamente lo que en España llamaríamos canalla. Pues bien, llaman a agandallar a apropiarse de recursos públicos, especialmente de espacio en la vía pública.
Así, una comunidad de propietarios, una tienda, un restaurante, que pone ilegalmente una carpa en la acera, se la está agandallando. Coño, Simón, es una palabra preciosa, tanto que me has hecho ir a buscarla al diccionario. Al parecer, gandalla y agandallar, que es su derivado, vienen del catalán. La gandalla era una redecilla para el cabello que se ponían los bandoleros catalanes, para recogerse el pelo, obviamente, pues hará 5 o 6 siglos. De ahí saltó al castellano, ya en el siglo XVI, y en España entró en desuso posteriormente, en los siglos XVIII y XIX, y se quedó a vivir en México, que es donde vive ahora, claro, con bandolero, quedarte con algo, etc. Todo lo que tenga que ver con vivir un poco de manera como un holgazán o apropiarte de algo que no te pertenece. Así que si os fijáis, los mexicanos sabéis hablar un poquito de catalán. ¿Y no lo sabíais? Pues bien, desde ya mismo yo tampoco lo sabía hasta que lo he mirado hace un rato, ¿eh? Pero bueno, muy bien, pues con esto ya vamos a ir terminando. Como siempre, ya sabéis, tenemos a Pizarro, que nos va a hacer su disección diaria sobre el tema este de Tlahuelilpan, la tragedia, los 90 muertos, que al final han sido más. Ayer decía 85, bueno, pues al parecer la cosa sigue sumando. Es decir, toda la inmensa movida que ha montado AMLO en México con la gasolina. La tragedia ha subrayado un tema grave, antiguo y silente que Andrés Manuel quiso poner en conocimiento general, explicando el expolio y las soluciones con las que iba a resolver tanto abuso. La tragedia ha servido para comprender la complejidad, las raíces y las redes que envuelven un problema que Andrés Manuel no va a poder solucionar con camiones y sonrisas. Se entiende que Andrés Manuel quiera solucionar nudos gordianos con remedios simples. No se entiende tanto que crea que eso es posible. Y no se entiende nada que alardee de parches y chapuzas. México tiene una gran cantidad de problemas graves, la mayoría de ellos pidiendo a gritos algún remedio. Este del expolio de gasolina no estaba entre los alarmantemente urgentes, pero Andrés Manuel ha querido cambiarle el estatus, complicándose la actualidad y restando esfuerzos a los otros problemones palmarios. Él sabrá. Los demás miramos decepcionados y ahora, además, apesadumbrados. Un cordial saludo de Pizarro. Queridos amigos, hasta aquí hemos llegado, ya sabéis, mañana tendremos más Contracrónica, yo desde luego estaré por aquí, estaré justo en este mismo lugar, delante del micrófono, así que nada me agradaría más que estuvieseis vosotros en el otro lado, en el altavoz. Hasta mañana, amigos.